Ujú. Muy bien, nuestra siguiente presentación está a cargo de Martín Mijangos, eh, quien nos hablará sobre homología persistente y serie de tiempo, una aplicación en la clasificación de etapas del sueño. Entonces, Martín, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. Sí, ya, todo bien, se ve con pantalla completa. Bien, gracias. Bueno, pues yo les voy a platicar algo sobre homología persistente, que es un tema que a mí me había interesado desde hace tiempo por ser una aplicación de topología algebraica, de álgebra, que es algo que yo había estudiado en mi doctorado. Em, Aunque ya desde hace tiempo yo había estado revisando estos temas, no le había entrado como que a una aplicación en específico. Entonces ahorita lo que le voy a platicar pues es un poco cosas generales como la homología persistente y series de tiempo, pero en particular una aplicación, ¿no? Que no es mía, la leí en un artículo que justamente algunas de esas ideas las queremos aplicar o generalizar o ver qué se puede sacar de bueno para analizar otro tipo de datos, precisamente para trabajar con Jesús en algún proyecto que él tiene. Y bueno, entonces de eso va. Muchos de los temas o de los puntos que voy a tocar, pues ya fueron tocados. Entonces es como la última plática del día donde ya varias cosas van a ser repetitivas, pero bueno, algo diferente podré decir. Entonces voy a empezar hablando de qué es la homología persistente. No voy a dar definiciones, voy a hacer básicamente dibujitos, qué es una serie de tiempo, cómo la podemos analizar y cómo podemos resumir este par de cosas para una aplicación. Entonces, antes de que la homología persistente, bueno, ¿qué es la homología? La homología o los grupos de homología, básicamente, son una herramienta que intuitivamente, ya lo habíamos platicado, nos calculan como el número de, de huecos, ¿no? Por ejemplo, la homología cero, el número de huecos, eh, bueno, en dimensión cero son las componentes conexas, ya lo habíamos platicado, en dimensión uno los hoyitos como de una circunferencia, ¿no? Los uno hoyos en una esfera como los dos hoyos que serían, como, si ustedes inflan una pelota, pues lo que queda dentro es un dos hueco, por decirlo así. Entonces la homología más o menos eso mide, ¿no? Su definición, pues ya la habían dado incluso hace rato en alguna plática de homología simplicial, pero en general eso hace. Bueno, la homología en realidad son grupos, o si se toman con coeficientes en un campo, como lo dijo hace rato Jesús, pues son espacios vectoriales. Entonces lo que nos interesa más bien no es tanto el grupo o el espacio vectorial, sino el rango de ese espacio vectorial, ¿no? Y ese rango, pues es a lo que se le conocen los números de Betti. Ese número es el número de huecos que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un círculo, hay que justamente, aquí puse una equivalencia, ¿no? Que es como una utilidad de la homología que es que se preserva bajo deformaciones, por decirlo así, ¿no? O sea, salvomotopía, se le llama salvomotopía, ¿no? Por ejemplo, un círculo eh, topológicamente pues va a ser lo mismo que un triángulo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el círculo tenemos una sola componente conexa, por eso el número de Betti es 1, un solo huequito, lo vemos acá o lo vemos en el triángulo, por eso el número de Betti es el número Betti 1 es 1 y pues no hay huecos de dimensión 2, ¿no? Entonces eso es 0 y ya hacia arriba pues ya no va a haber. En una esfera pues también tenemos una única componente conexa, no tenemos hoyos de dimensión 1, por eso el Betti 1 es 0 y tenemos un hoyo de dimensión 2, por eso el Betti 2 es 1. Por ejemplo, aquí hay unas letritas que ya son como cosas más raras, ¿no? Pero, por ejemplo, la letra A, pues es una solamente componente conexa, la veamos como la veamos, en la forma en la que la veamos, y tiene un único huequito, y por eso su Betti 1 es 1.
o una letra B es una única componente conexa, su beta 0 es 1, y el beti 1 es 2 porque pues tiene dos huequitos, ¿no? Por decirlo así, 2, 1 huequitos. Ok, entonces eso es la homología, pero ¿qué pasa? Y es lo que han tratado ya varias ocasiones ahorita, es que tenemos un conjunto discreto, pues de entrada no tendría mucho sentido tomar la homología de este conjunto o solamente de este conjunto, porque al ser un conjunto discreto, pues no va a tener huecos ni nada a partir de dimensión 1, ¿no? Solamente tendríamos números de Betty 0, que son las componentes conexas. Pero pues una forma, y que ya lo han estado platicando, pues es asignar complejos simpliciales como a diferente escala. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de complejos simpliciales donde uno está metido en el otro, y eso es a lo que se le conoce como una filtración, ¿no? Una filtración de complejos simpliciales. Y entonces ahora sí tendría sentido en cada nivel de estos, pues calcular la homología, sea de dimensión 0, de dimensión 1, de dimensión 2, la que le corresponda, ¿no? Em, Bueno, y esto me va a dar la noción de homología persistente, ¿no? Persistente en el sentido de que me voy a fijar en las clases o en los huequitos que van persistiendo durante el tiempo. Y en general, entonces, para definir la homología persistente, pues no necesito un complejo en especial. Por ejemplo, este ejemplo aquí están construidos con los complejos de Viatoris-Rips, esta filtración, perdón, con los complejos de Viatoris-Rips, pero yo únicamente necesito una filtración. Para definir homología persistente necesito una filtración, no importa cómo se construya, ¿no? Entonces yo tengo una filtración de complejos simpliciales, tengo definidos pues mapeos e inclusiones, y de hecho, estos mapeos e inclusiones pues me definen homomorfismos entre los grupos de homología, los 0 grupos de homología, los 1 grupos de homología, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se le dice que una clase nazca o muera? Bueno, pues decimos que una clase en la homología nace si es una clase diferente de 0 y no está en la imagen por estos mapeos inducidos en homología, por eso le pongo y asterisco, y no está en la imagen del grupo anterior de homología. Y muere si en un espacio o en el nivel XM o en el nivel M, si M es el menor índice, de tal manera que cuando compongo bajo la inclusión y evalúo esta clase, pues esa no está en la imagen de una clase nacida antes de esta. Entonces, creo que esas definiciones no son muy formales, pero es más claro en un dibujo, de hecho. O sea, lo que digo es que si yo tengo una filtración de espacios topológicos o complejos simpliciales, tengo aquí, por ejemplo, xk-1, xk, xk+1, etcétera, etcétera, etcétera. Me fijo en sus grupos de homología o espacios vectoriales de homología. Y pues pues tengo inclusiones bueno, no inclusiones, tengo mapeos entre estos espacios. Aquí están más o menos, ¿no? Entonces digo que una clase nace, pues si no está en la imagen del espacio anterior, y muere, por ejemplo, aquí que digo que muere en XM, pues porque en XM se mete a la imagen de alguna clase, ¿no? Que nació antes que sea, al menos un nivel antes. Entonces, por ejemplo, aquí si es XK, aquí tengo XK-1, entonces esta clase ya murió porque ya cayó en la imagen de clases que nacieron antes de este C, ¿no? Y este tiempo, pues es como la persistencia de esta clase, ¿no? Y pues creo que hubo dibujitos más bonitos en las pláticas que estos, pero pues esta es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo como que un número 8. Yo digo, si lo veo de lejos y veo borroso, pues vería un 8. Entonces, a esto le puedo empezar a dar una filtración, generalmente como Viatoris Rips, pero quedamos que cualquiera vale. De hecho, aquí ni siquiera están escritos los complejos simpliciales, pero conforme va creciendo, pues algunas clases van colapsando. ¿Qué quiere decir? No es que desaparezcan, ¿no? Sino que se están uniendo con clases que ya habían nacido antes. Y en algún momento, cuando yo uno esto, voy uniendo los puntos, por decirlo así, en algún nivel, pues aparecen ya mis dos generadores de este 8, ¿no? Y, y así, conforme el tiempo, pues como que está más chiquito, ya colapsó,
De hecho, se volvió una clase trivial. Ahí no se juntó con una anterior, más bien se trivializó. Y tengo pues todo el recorrido hasta que esto se vuelve un complejo simplicial contraíble. Entonces, lo único que se salvó pues fue una sola componente conexa y ya aquí murieron las clases de las uno clases, ¿no? También aquí se murieron. La longitud nos puede dar idea de la persistencia, ¿no? Por ejemplo, esta longitud de la barra azul de arriba, pues nos dice que este círculo o esta clase, pues es como duró más o como que es más grande, ¿no? Que la que estaba. Y bueno, entonces esta es la manera en la que podemos resumir la información que nos dan que nos da la homología persistente. Yo tengo una filtración, automáticamente tengo un código de barras. Ahora, una forma útil o más cómoda, aunque completamente equivalente de ver un código de barras, pues son los diagramas de persistencia, donde un punto en el diagrama de persistencia es una coordenada XY, donde X es el tiempo en el que nace. Digamos que si yo aquí me fijara en el tiempo donde nació, esta sería la coordenada X, y Y es el tiempo donde murió, sería la coordenada y el punto XY, con esos dos datos, nacimiento y muerte, pues me dan el punto en el diagrama de persistencia. Entonces, por ejemplo, aquí, pues tengo un montón de clases en rojo que son las 0 clases, y aquí todas nacen al mismo tiempo, por eso todas se encuentran sobre el eje Y, o sea, tienen la misma coordenada X, es el nacimiento. Lo único que cambia es dónde mueren. Estas, aquí, la clase más larga nace primero, entonces aquí la ven antes, y está más alta porque su coordenada Y dice que murió después. Entonces, algo entre más pegado esté a la diagonal, es una clase que dura menos, por decirlo así. Entonces, entre más pegadito esté a la diagonal es porque murió más pronto. Bueno, de hecho aquí tengo dos diagramas de persistencia palmados, que es como costumbre hacerlo. En realidad tengo un diagrama de persistencia por cada dimensión, ¿no? Yo podría dibujar el 0 diagrama de persistencia para la 0 homología y el 1 diagrama de persistencia para la 1 homología. Pero bueno, ahorita está dibujado ahí, pero en algún momento, pues, o al menos algebraicamente, pues van a estar separados. Ok, y eso es lo que me interesaba hablar de homología persistente y además completado con todo lo que ya dijeron todos los demás, ¿no? Ahora, voy a trabajar también con series de tiempo. Ya también Mario nos estaba platicando de las series de tiempo, de hecho, series de tiempo multivariadas. Yo solamente voy a hablar de series de tiempo que dependen de una sola variable, digamos que de una sola variable tiempo. Entonces vamos a pensar una serie de tiempo, o bueno, no es la única manera, ¿no? Como una función de los enteros a los reales. Es decir, me interesa que el dominio sea discreto, o al menos en la práctica sí lo es. Tenemos mm, donde Z pues son periodos de tiempo, periodos, por ejemplo, podrían ser periodos de tiempo, ¿no? No sé, como en finanzas, donde dices, pues este día regularmente se toman los datos, ¿no? Cada día, tal hora, pues cómo está, cómo abre, por ejemplo, una divisa o algo así, ¿no? Entonces son periodos regulares de tiempo. Entonces un conjunto discreto, podemos pensarlo como Z a los reales. Entonces básicamente se ve así. Los puntitos negros serían mi serie de tiempo, aunque es costumbre, pues como que dibujarlas continuas haciendo alguna interpolación. Por ejemplo, aquí se usa una interpolación lineal para tener una gráfica continua. Pero en realidad no es el único tipo de interpolación que se podría hacer. Ahorita voy a decir otro ejemplo. Bueno, la idea es entonces, si yo tengo una serie de tiempo, ¿cómo puedo aplicarle las ideas de la homología persistente? Pues necesito una filtración, es lo que decía, ¿no? Y hay al menos dos maneras de asignar una filtración a una serie de tiempo. Una que ya nos platicó Mario, que ahorita vuelvo a hablar de ella,
y esta que son filtraciones por conjuntos de nivel. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo tengo una función continua en un intervalo, que de hecho, por lo que decía hace ratito, de que si tengo una serie de tiempo, puedo interpolar, entonces en realidad puedo pensarla como una función continua, y tengo un real, pues puedo fijarme en la imagen inversa del intervalo este, ¿no? De menos infinito a h. Entonces este es un conjunto de nivel, y si tomo una sucesión creciente de números h y me tomo los conjuntos de nivel, pues voy a tener una inclusión, y eso me da una filtración. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo que no está muy bonito, que digamos, pero da la idea. Si yo tengo una serie de tiempo, entonces me tomo una sucesión creciente de valores h, que no los anoté aquí, pero serían la altura de estas líneas horizontales, h1, h2, h3, etcétera, 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 no sé cuántos hay aquí, y me fijo en la imagen inversa, pues desde menos infinito ese h, pues me daría eh, cuántos puntos o cuáles son los puntos que están en la gráfica antes de esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la primera línea, pues solo toca en un punto, entonces la imagen inversa de esto pues, solo es un punto. Pero si paso al H, aquí ya esta línea segunda me la apliqué en el segundo diagrama, paso hasta la tercera línea, pues ya la imagen inversa de menos infinito hasta esa H, pues ya crece porque esta ya queda como este arquito en la imagen inversa, y además ya surge otro punto, ¿no? Y así, de hecho, cada vez que hay un mínimo, está surgiendo un nuevo punto en mi filtración. Cada vez que hay un mínimo. Y cada vez que hay un máximo, pues lo que está pasando es que dos conjuntos de la filtración se colapsan o se fusionan, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, ¿dónde está el primer? Por ejemplo, aquí, en este nivel de la filtración, voy como en esta línea, pero cuando paso a la siguiente, este rojo, este pedacito rojo junto con el segundo, pues se unen, ¿no? Y fue en un máximo justamente, como que esto se fusionó. Entonces, así son los diagramas las filtraciones. Es una filtración que tengo asociada a una serie de tiempo. Es una filtración tal vez un poco chafa, por decirlo así, porque pues en realidad los elementos de la filtración son contraíbles, ¿no? Si los pensamos homotópicamente, pues cualquier segmento de estos rojos que dibujé es un punto. Entonces lo único que puedo recuperar aquí en la homología persistente, pues es homología de dimensión cero. No, pues tengo un conjunto discreto de puntos. Pero sí dan algo de información. ¿Qué información dan estos? Pues cómo cómo se forman, cada punto pues dice cómo se forma, cómo empieza un mínimo y se fusionan, pues ya es un máximo. Entonces, esto va a dar información como que de la oscilación de la función. Pero bueno, entonces ahí está una filtración un poco simple, pero que sí da información. Eh, ok, ahí digo que solo tenemos un diagrama de persistencia. Y le vamos a llamar así, P0 de F, ¿no? O sea, dada una función, que puede ser una serie de tiempo, el P0, pues es el diagrama de persistencia asociado a la filtración anterior, cuando le aplico homología persistente a esa filtración. Y, y bueno, pues resulta que estos diagramas de persistencia pues son robustos en el sentido de que puedo deformar un poco la función, y los diagramas de persistencia eh, se quedan cercanos, ¿no? O sea, una pequeña alteración de dos funciones, o una pequeña alteración de una función da una pequeña alteración de su diagrama de persistencia. Así lo podríamos resumir, ¿no? Ese es este teorema, que lo que dice es que la distancia, esta es la distancia cuello de botella, que sería su traducción en español, bottleneck distance, que no voy a definir, pero piénsenlo como que es una medida de la cercanía de dos diagramas de persistencia. Entonces siempre es menor que la distancia entre las funciones para la distancia del supremo, que es la que nos hablaba Mario hace rato. Bueno, entonces por eso me interesan los diagramas de persistencia de esta serie de tiempo. Otra forma de dar una filtración
a una serie de tiempo, pues es filtrar con complejos de vectores Rips. Entonces, la idea es asociar a una serie de tiempo una nube de puntos. O sea, digo, una forma usual de homología persistente es con nube de puntos. Tengo una nube de puntos y aplicamos las filtraciones como la que decía al inicio de la plática, donde voy formando complejos iniciales conforme vaya aumentando los radios de las bolitas, ¿no? Entonces, pues para asociar una nube de puntos, hago lo siguiente, o sea, hace lo siguiente. Escojo dos enteros. El P va a ser como el tamaño de un encaje de la serie de tiempo en, bueno, no es un encaje, sino puedo mandar la serie de tiempo a un espacio euclidiano de dimensión P, y tau es el retraso. En- eh, y defino, pues, la función, ¿cómo le llaman esto? Pues la ventana deslizante, como le llamaba Mari, de la serie de tiempo, pues es un conjunto de puntos en el espacio de dimensión P, donde cada una de estas coordenadas, pues es la serie de tiempo evaluada con un retraso, que es el retraso tau. Aquí yo no hice un dibujo, pero podemos ver este dibujo. Me gusta el de un artículo de José Perea. Yo tengo una serie de tiempo, que sí está de forma discreta. Entonces lo que hago es tomar, pues básicamente un punto, y luego con un retraso me tomo otro punto, pero el retraso es el mismo, entonces tomaría varios puntos en la gráfica. ¿Y cuántos puntos voy a tomar? Pues esa es la P de la que estaba hablando, que es el tamaño del espacio, es la dimensión del espacio euclidiano donde voy a encajar. Y luego ya una vez que escogí P puntos, con esos P puntos hago un vector que lo voy a meter en mi espacio euclidiano, y luego nada más voy a empezar a recorrer esos mismos P puntos a la misma distancia, ¿no? O sea, así, pues sí, a la misma distancia. Bueno, los mismos P puntos, con el retraso que yo dije. Y eso me va a empezar a dar una nube de puntos. Aquí este dibujo pues no es como que el que sale en realidad, porque aquí dice que es una ventana de dimensión 20. O sea, se tomaron 20 puntos para meter esto en un vector de dimensión 20, o sea, en un R20. Pero después está proyectado aquí utilizando análisis, escalamiento multidimensional, que es algo así como que bajarle la dimensión a algo sin perder información. Y pues ahí está, esa es la idea, ¿no? Entonces tengo una serie de tiempo, tengo una nube de puntos. Tengo una nube de puntos, tengo filtraciones de aleatorios RIPS y puedo hacer homología persistente. Y de nuevo, los diagramas de persistencia en estas filtraciones de aleatorios RIPS, pues también son robustas, ¿no? En el sentido igual de que si yo tengo dos nubes de puntos, o bueno, en general dos espacios métricos finitos, que sean muy parecidos, muy cerquita, pues sus diagramas de persistencia, no importa qué diagrama, PQ, también van a estar muy cerquita, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí solo he dicho que dado una serie de tiempo, tengo dos filtraciones para hacer homología persistente. Ahora, una vez que yo hago homología persistente, el resultado viene dado en códigos de barras y en diagramas de persistencia. ¿Cómo hago para sacarle información a esos códigos de barras y a esos diagramas de persistencia, ¿no? ¿Qué datos puedo leer ahí? Y ya pues ahí entramos en la estadística, algo que no es como que mi fuerte, pero pues no, algunas estadísticas que se pueden hacer aquí no son tan difíciles de ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estadística me puede interesar de un diagrama de persistencia? Pues ya lo había dicho hace rato, el tamaño de una barra. El tamaño de una barra pues nos va a decir qué tan persistente es una clase, y eso pues se da con la diferencia de las coordenadas, ¿no? El nacimiento menos la muerte, D menos B. O sea, yo tomo mi diagrama de persistencia y resto las coordenadas del punto. Y la otra pues es como el punto medio de la barra, que me puede dar una idea del tamaño
también del tamaño del hueco que esté midiendo, ¿no? Entonces, y esto ya es algo que en el artículo donde estoy leyendo, pues esto es lo que proponen, digamos. Generalmente, pues esto es como lo que se toma como digo, no hay de otra, ¿no? Tomar el tamaño de las barras es algo que se toma usualmente. Y aquí también toman este. Y luego, ¿qué hacemos con los tamaños de las barras? Pues hay que ver como cuál es el promedio de los tamaños de las barras, ¿no? Es así con lo que inmediatamente se le viene a la cabeza a uno, al menos yo que no sé mucha estadística, digo, bueno, pues si tengo todas las barras, ¿qué se me ocurre hacer? Pues la media aritmética, el tamaño de las barras, la desviación estándar del tamaño de las barras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí la propuesta dice, sí, tómate estos dos conjuntos, de hecho multiconjuntos, porque los diagramas de persistencia son multiconjuntos, aunque no los definí, son multiconjuntos, entonces, y dice, tómate estos 8 estadísticos a cada conjunto, ¿no? Que van a ser la media y la desviación estándar, que son los obvios, asimetría, kurtosis, percentiles, 25, 50, 75, y entropía persistente, que esta es como una medida del caos que hay ahí en este conjunto, ¿no? Entonces, pues tomamos 8 estadísticos para cada conjunto y dice, pues entonces aquí tienes 8 estadísticos y 8 estadísticos y ponlos en un vector, los primeros 8 que sean de la M, los otros 8 que sean de la L y entonces tienes un vector en R16. Ok, o sea, entonces, dado un diagrama de persistencia, le asigno un vector en R16. Y a eso le vamos a llamar el mapeo FIPS de estadísticas persistentes en español, ¿no? Persistent Statistics. Ok, y entonces ya está mi mapeo. Entonces con eso voy a analizar los diagramas de persistencia. Y entonces hasta ahorita ya vi más o menos como un algoritmo, o no un algoritmo tal cual, pero una forma de analizar los datos. Caray, ya se fue el tiempo de volar. Y en la siguiente, ¿no? Entonces yo tengo una señal, le puedo hacer dos tipos de filtraciones distintas, sea con las filtraciones de conjuntos de nivel, sea con la ventana deslizante. A cada uno de estos, a cada filtración, pues le puedo asignar un diagrama de persistencia por cada dimensión. Y luego por cada diagrama de persistencia, pues tengo un vector en R16. Entonces, si tengo un montón de datos, pues tengo un montón de puntos aquí en un espacio euclidiano de tamaño 16. Y ya después, todos estos puntos, pues ya los puedo clasificar de acuerdo con algún este, modelo de Machine Learning, por ejemplo. Y a ver, pues ya a partir de aquí me voy más rápido. Ya creo que el problema principal era este, pero bueno. La clasificación de etapas de sueño, ¿cuál es la idea? La idea es, a partir de una serie de tiempo, muy en particular, decir cosas sobre la etapa de sueño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De un electrocardiograma nos vamos a tomar no el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco son como el número de ondas, este, el número de estos picos que hay en un minuto en el electrocardiograma. Esa es la frecuencia cardíaca. Nosotros queremos la frecuencia cardíaca instantánea. Entonces, la frecuencia cardíaca instantánea básicamente va a ser fijarse donde hay un pico, RI, aquí lo llamo R0, R1, donde hay un pico, y divido 60 entre el número de segundos que pasan entre un pico y otro. Y aquí esto está en milisegundos, pero debe ser en segundos. Entonces, esto me da un conjunto de puntos y eso va a ser básicamente mi serie de tiempo. La puedo interpolar, de hecho, en este artículo hace una interpolación por polinomios cúbicos y de hecho la función queda incluso suave. Y esta va a ser la entrada a todo lo que ya había dicho, ¿no? Le vamos a aplicar a esta serie de tiempo homología persistente. Para eso se divide la serie en periodos de 30 segundos y a cada periodo de 30 segundos se le aplica todas las ideas estas, ¿no? Entonces tengo mi pequeña serie de tiempo.
aquí está por ejemplo, este P0 es el diagrama de persistencia asociado con la filtración de conjuntos de nivel. Y luego también puedo hacer a este, lo mando a un espacio euclidiano con la ventana deslizante y luego su diagrama de persistencia. Ya. Entonces, en realidad tengo como que a un periodo, a un segmento, pues tengo asociados 3 diagramas de persistencia. A estos a estos periodos le llaman épocas. Y de hecho estos están en una base de datos y están clasificados. Ya se sabe que a esta época si corresponde a un periodo de sueño o un periodo de vigilia. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí está una época de vigilia, aquí está una época de sueño, pues hay diferencias que ya no voy a decir. Y, y entonces a cada diagrama de persistencia le podía aplicar pues su vector de persistencia. Por ejemplo, aquí puse para P0 con la filtración de conjuntos de nivel. Aquí está, ¿no? Cómo sale para cada uno de los 16 estadísticos, cuál es la media y la varianza de esos 16 estadísticos. Entonces, la idea es poner los 3 diagramas de persistencias juntos, es decir, el diagrama de persistencia por la filtración de conjuntos de nivel, por los vectores RIPS de la ventana deslizante de dimensión 0 y de dimensión 1. Entonces, en realidad aquí tengo un vector de tamaño 48. Y hacer el análisis para una base de datos que ya conocemos, que es el Machine Learning, que es como la base de datos que entrena, y ya que sirva para clasificar, ¿no? Y la forma en la que clasifica, ya me voy así rápido, pues es usando Support Vector Machine, que es básicamente separar un conjunto de datos mediante un hiperplano, sea en 2 clases o sea en varias clases. Y ya. Bueno, aquí los datos, el análisis del rendimiento de estos complejos, de estos modelos de aprendizaje, pues se dan con las matrices de confusión, con las que hablaba hace rato Mario, y así se evalúa. Y bueno, pues aquí más o menos iba a mostrar algunos datos, pero bueno, nada más diré, por ejemplo, que estas medidas que son de sensibilidad y precisión, pues están medidas en bases de datos de entrenamiento y de validación, ¿no? Que son bases de datos conocidas que se utilizan para contrastar si las predicciones que hace el modelo son correctas o no. Entonces, estos no los tengo aquí anotados, pero se hicieron comparaciones con otros modelos o con otras técnicas que no utilizan, por ejemplo, TDA, y aunque no ha sido notablemente superior, sí han mejorado algunas cuestiones del rendimiento. Y bueno, la referencia principal, pues es este artículo que no sé cómo leer esos nombres. Pero bueno, todavía hay muchas cosas por hacer ahí. Igual sería bueno trabajar en eso. Y bueno, pues ahí termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín. Muy bien, si hay algún comentario o pregunta, pues adelante. ¿No? Bueno, pues si no hay comentarios, pues pregunta, pues muchas gracias, Martín. Te agradezco tu participación. Y Gracias. concluimos entonces aquí la última ponencia de nuestro quinto taller de estructuras geométricas y combinatorias. Pues, eh, A ver, vamos a abrir la cámara también para los asistentes, nada más que creo que hay un retraso, entonces no es pérdida de conexión, es que los vamos a convertir en panelistas a los asistentes. parece que ya están todos los asistentes como panelistas. Pues ahora les pedimos que prendan su cámara para tomar el
el recorte. Por sin querer, vuelve a conectar. Igual, la misma liga. Nomás si salió sin querer o la sacamos. ¿Sacaste a alguien, Héctor? Tal vez sin querer. Mm. Falta Milton, Rafita. ¿Te vas a conectar, Tonash? Ahí está. Déjate pongo. Sí, pues. Ah, ya. ¿Falta alguien más? Te guardo la cámara. Ah, ya estás, ya está, ya estás. Pues va la primera. Si llega más gente mejor. Y tomé una. Otra para peinarse. La segunda. ¿Cuál queda mejor de las tres? A la tercera. Pues yo creo que es suficiente. Ya son 3 fotos. Muy bien. Yo salí con lentes y sin lentes. Pues aquí está una. Esa, yo creo que no es la buena. ¿Eh? A ver. Salí con los ojos cerrados. Espero que haya otro. Pues muchas gracias a todos. Pues yo estuve muy contento. Compartiendo. ¿Me sacó? ¿Quién? Pues a mí tuve que volver a entrar. Ah, Rafa. sí, pues es que no te reacciona la ventana al instante que quieres y le das en otro lugar. Pero pues se puede tomar otra foto, no pasa nada. A ver, ¿dónde andamos? Sí, yo tengo perdida mi pantalla. Ah, si alguien puede tomar otra foto por mí. Tienes que dejar de compartir. Ajá. Ya está. Pues ahí va otra foto y estamos todos. ¿Qué estaría? Pues toma una última. Ok. Sí, bueno, ahí va. Eso, whisky. Listo. Ya tomé otra. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bien. Gracias. Bueno, estuvo mucha participación y bastante buenas las charlas y las interacciones. Yo les agradezco mucho a todos los que aceptaron participar y a los que siguieron el taller aquí todos los 2 días, ¿no? Fuimos pues ya de muchos lugares, ¿no? Muchas latitudes que de manera presencial pues hubiera estado difícil, ¿no? Congregar esta variación, ¿no? de invitados, ¿no? A este paso, seguramente el taller va a ser más grande y podría ser de 3 días. Sería muy suave que participaran más estudiantes. Y pues sin necesidad de viajar, ¿no? Eso es la parte buena de esto. Aunque a muchos les gusta viajar, a muchos les gusta viajar para acá. Muy bien, pues. Acá también me ayudaron a tomar unas. Al rato se las paso.
Bueno, pues yo creo que ya es todo. Pues nos estamos viendo. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gusto en saludarlo. Hasta luego, doctor José Luis. Estamos. Mario y Cintia, gusto en saludarlos. Bueno, Martín, nos vemos. Saludos. Están muy bien. Y pues ahí estamos. Adiós. Hasta luego, Jesús. A todos. Adiós. Bueno, pues ahí más tarde comentamos. Ahorita ya voy a cerrar la sesión. Ok.